se llaman los vigilantes. No son los vigilantes que están allá abajo cuidando la sede o las urbanizaciones, aunque sí, porque se necesitan los vigilantes, hermano. Porque hay algo muy particular, ¿no? Existen dos tipos de personas en la iglesia. Bueno, existen muchas, ¿no? Pero respecto a esta palabra, existen dos tipos de personas en la iglesia. Hay gente que se va de la iglesia porque la gente no los mira. Ay, que yo voy a esa iglesia y nadie me determina. Que yo voy a esa iglesia y nadie me para. Que yo voy a esa iglesia y bueno, paso desapercibido. Pero hay otra clase de gente que se va de la iglesia porque los mira. Porque esa gente todo el tiempo está pendiente de mí, todo el tiempo está pendiente de lo que yo hago. Esa iglesia es mirona. Todo el tiempo está pendiente. Entonces, a la final, el ser humano es una persona inconforme, los mires o no los mires. El ser humano tiene un problema con la iglesia, con el cuerpo del Señor Jesucristo. Y Jesús lo sabía y nos dejó esta escritura que dice así. Juan 3:19. Y esta es la acusación. Y esta es la acusación. Que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Pues sus obras eran malas, porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta sus obras, para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Vuelvo a repetir. Y esta es la acusación. Mire, este es el contexto. Esto viene después de Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces dice, porque Dios no envió al Hijo para condenar al mundo. Dios no quiere condenar ni juzgar al mundo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y entonces ahí es donde viene, esta es la acusación. Si tú crees, ya no eres juzgado, porque Jesús no vino a juzgarte. Pero si no crees, ya has sido condenado, porque esta es la acusación. ¿Cuál es la acusación? Que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Aquí está el origen. Porque a veces hay personas que aborrecen la luz, aborrecen que los miren, aborrecen que uno está pendiente de ellos, porque aborrecen la luz. Y no viene, aborrecen a la luz, pues sus obras son malas, porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Porque ¿qué pasa cuando una habitación, si una habitación está desordenada, cerrada y con la luz apagada, ¿cuál es el problema? El problema es cuando abres la puerta y prende la luz. En ese momento, ¡pum!, todas las cosas son descubiertas. Lo malo es que si tú estás adentro, estás atado, amordazado en medio de esa oscuridad y en medio de ese desorden. Si Dios abre y prende la luz, te ponga, no quiero, no me saques de aquí, ¿por qué? Mira cómo estoy. Hermano, y hay gente así. En medio de nosotros, a veces practicamos eso. No se preocupe que esta predicación va a terminar bonito. Aquí en el original la palabra aborrece la luz es, literalmente dice que odia la luz. Porque uno prende, uno puede abrir la nevera y algo, uno aborrece ese olor, ¿no? Esto es odio, esto es algo visceral, esto es algo interno. Odio la luz. Y cuando dice que sus obras no sean descubiertas, es que no sean, las palabras aquí que se utiliza en griego, se traduce de 4 maneras. Que no sean redarguidas, que no sean reprendidas, que no sean expuestas y que no sean convictas, es decir, que no te metan preso. Entonces,
dialecto, no dialecto, dialecto, que dice propiamente el convencimiento mediante una prueba sólida y convincente, y particularmente una evidencia que expone lo que es bueno y lo que es malo. ¿Usted sabe por qué a veces a la gente no le gusta estar en coinonía, estar así, todos nosotros así como junticos? Porque la coinonía es donde se comienza a evidenciar y a tener pruebas contundentes de lo que está pasando en la vida de las personas. Cuando tú estás con alguien, tú te das cuenta si peca o no peca. Tú te das cuenta cómo mira, tú te das cuenta lo que habla, tú te das cuenta. Hermano, no hace falta ser profeta. Si yo estoy al lado de una persona y dice una cosa contraria a lo que debería decir, tú te das cuenta. Uno tiene el Espíritu Santo. Entonces, hay gente que le pasa eso. Ay, que esa iglesia sí mira, ¿vale? Todo el tiempo está mirándolo a uno. Pero ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, hay un término que se llama coinonía, y en esa coinonía es donde se presentan las pruebas reales del estado de oscuridad donde tú estás. Es en la coinonía, aquí es donde uno ve el grado de oscuridad o de luz que tú tengas. Ahí es donde cada uno de nosotros nos tenemos que revisar en qué grado de luz y oscuridad estamos. Si te molesta la luz, es porque estás en oscuridad. Porque ¿sabes una de las cosas que pasa cuando estás mucho tiempo en oscuridad? Cuando te levantas en la mañana, tienes esa ventana cerrada con tus cortinas y de repente en medio de esa oscuridad abres la cortina. ¿Qué pasa con los ojos? ¿Qué pasa con la retina? Quedamos todos encandilados, a veces no podemos ni ver porque la luz nos está pegando. Entonces, si te pega la luz, si te molesta la luz, hermano, entonces tenemos que revisarlo, porque entonces estamos en lo profundo de la oscuridad. Estamos viviendo en la oscuridad. Si al abrir las ventanas te pega la luz es porque tuviste mucho tiempo en la oscuridad. Ahora, si tú estás en el día y abres la ventana, si tú estás como estamos ahorita y salimos aquí y vamos pasando de este sitio a ese sitio, allá, ya el ojo se va adaptando a esa luz. Porque el ojo se adapta a la luz. Si hay un área en tu vida que por X, Y, Z se descubre, se muestra y a ti te molesta y a ti te pega, es porque entonces esa área de tu vida ha estado en una suprema oscuridad y no ha dado los pasos y no ha pasado por los periodos para salir a la luz. Mientras más te acerca la luz, menos te va a pegar, pero tú tienes que dar esos pasos. Amén. Es tremendo, ¿no? Porque yo decía, Dios mío, esta palabra que tú estás dando, o sea, me estoy estrenando en pastorado y ando con dos palabras así. Algo está pasando, iglesia. Algo está pasando. Examínense cada quien. Yo me estoy autoexaminando. Examinémonos cada uno de nosotros porque Dios nos está hablando de estas cosas. Entonces, en la Biblia hay 2 veces que sale la palabra coinonía, solamente 2 veces. La palabra específica coinonía. Y una de ellas vuelve a ser en Juan, pero esta vez en las epístolas. La primera epístola de Juan 1:7 dice: si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué casualidad que la sangre que nos limpia de todo pecado está relacionada con el hecho de que andemos los unos con los otros. Qué casualidad que vuelve nuevamente la luz a hablar del pecado, porque la luz evidencia el pecado. La luz evidencia el desorden, la luz evidencia lo sucio, la oscuridad, las tinieblas. Entonces, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con... Ay, no, yo no quiero desvariar porque ellos todo el tiempo lo están observando a uno. Bueno, tenga cuidado. Porque si tú andas en luz, te gusta andar con ellos, sea como sea. Si no te gusta, entonces autoexamínate, porque el problema está en ti, no está en ellos. No está en el grupo. Ay, no, vamos allá, porque tú sabes que fulanita, menganita, sultanito y perencejo siempre están pendientes de uno, sí, y te molesta. ¿Por qué? ¿Por qué?
Mírenlo por sus frutos. A ver, fulanita perencejo y sutaneo. ¿Qué hacen? Ah, no, bueno, es que ellos son apóstoles, ellos son un círculo muy cerrado. No, nosotros no somos un círculo muy cerrado. Es que ahora ya no vamos a andar más con Isabel, porque Isabel cada que uno está con ella le dice algo a uno, siempre tiene algo que decir a uno. Ajá, ¿y por qué siempre tiene que decirte algo a ti? ¿Qué haces tú que ella siempre te tenga que decir algo? ¿Cuáles son los frutos de fulanita? No, ella predica así, si todos los frutos son buenos, pero tu único problema es que esa persona te mira, entonces ten cuidado, ¿verdad? Nos quedamos todos así como, oye, ¿verdad? Es como lógica, eso tiene lógica. Entonces, vamos a Efesios 5, del 1 al 23. A mí me gusta mucho Pablo y me he hecho muy buena amiga de Pablo, porque resulta que Pablo era apóstol y tenía un pocotón de iglesias a quien siempre tenía que estar velando. Yo no sé si tenía 19 iglesias, pero tenía bastante. Que tenía que estar pendiente de cada liderazgo de cada una de esas iglesias. Debe ser por eso que me identifico con Pablo, porque él tenía que estar pendiente de sus líderes de cada una de las iglesias y le mandaba cartas para decirle, amigo, está pasando esto, vas a hacerlo así, 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 acuérdate de no hacer tal cosa y no te juntes con fulanito. Y mosca con los pecados, ajá, y acuérdate, y los diezmos, ya tú sabes cómo va la broma, ¿no? Cómo lo vas a hacer. Pablo estaba lleno de iglesia, hermano, y eso sí, que no era como aquí, que una está en la Chipa, no, la otra está en Vista Bella, no, esas eran iglesias lejos, había que mandar cartas para allá. Y entonces dice así, Efesios 5, del 1 al 23. Se puede imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Levanten la mano los que escucharon la predicación. ¿Se han estado presentando como olor fragante? Pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia ni aún sea nombrada entre vosotros como conviene a santo. Aquí no estamos hablando de esas cochinadas, ¿verdad? Aquí no, nadie está metido en esas cochinadas, aquí todos somos santísimos. Ok, chévere, buenísimo. Los jóvenes todos están santísimos en esas cochinadas, nada, ni internet, nada. Okay. Ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades que no conviene, sino más bien en acción de gracia. Aquí todos andamos en acción de gracia, ¿verdad? Ay, aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Y como estás ahí aquí bendiciendo, alabando a Dios, no tengo real, no tengo comiendo, no tengo nada, pero yo estoy alabando. Ok. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral sexual o inmundo avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso ya está listo. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque en medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Fíjense la acotación de Pablo, los hijos de la desobediencia. Aún en el reino puede haber hijos de desobediencia. Aún tú puedes actuar, puedes ser inconsistente. Un día eres hijo de la obediencia y 2 días no. Otro día eres 2 hijos de desobediencia y otro día eres 3 días no. Y así vas, entre la obediencia y la desobediencia. Ahí está. Dios está consciente y los líderes también estamos conscientes. Usted que es líder está consciente que hay días en que nuestros discípulos son hijos de la obediencia y hay otros días que son hijos de la desobediencia. Y uno tiene que lidiar con eso. Entonces dice, no lleguéis pues a ser partícipes con ellos, porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor. Aquí estamos hablando con liderazgo y bienvenida a las iglesias que vinieron hoy. Santa María, si no me equivoco, un aplauso para la iglesia de Santa María. Y la iglesia de Manzanillo, un aplauso para la iglesia de Manzanillo. La Rinconada. La Rinconada. Y la Rinconada también, eso. Está el pastor pendiente. Entonces, discerniendo lo que agrada al Señor. Aquí ya ni siquiera se trata de discernir entre lo bueno y lo malo, sino discernir qué es lo que agrada al Señor. Señor, lo que estoy haciendo te agrada.
Y Pablo no está hablando de los pecados normales de los animalitos. Pablo está hablando de tu conciencia, de estar completo todo el tiempo agradando a Dios. El discernimiento de lo que agrada al Señor. No participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Nada que tú hagas que no agrade la voluntad de Dios te va a traer fruto. Hermano, si lo que tú estás haciendo no te sirve para alcanzar las cosas que Dios te ha dicho y te ha prometido, entonces lo que tú estás haciendo son obras infructuosas. Deja de hacerlas. No te empeñes, porque por eso es que te falta la plata, por eso es que te faltan todas las cosas que te faltan, por eso es que no alcanzas lo que quieres alcanzar, por eso es que oras y no recibís, porque oras mal, porque orás para complacer vuestro vientre. La Biblia es muy clara en lo que te dice qué es lo que te lleva a obtener fruto y lo que no. Entonces continúa. No participando de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Esta es la parte que no nos gusta, cuando nos llaman la atención, cuando nos dicen, mira, porque tú estás haciendo tal cosa, mira, ay, ¿por qué te digo? ¿Qué fue? Aquí lo importante no es quién lo dijo, aquí lo importante es lo que tú estás haciendo. Por eso llega un momento en el liderazgo que no nos gusta ser reprendidos, pero para no ser reprendidos entonces vuelven irreprensibles. No es que el líder ya es irreprensible, se les exhorta a los líderes que no sean irreprensibles, porque si no lo eres te van a reprender. Pero entonces algunos yo veo que se enfatizan en quién fue que lo dijo. La iglesia está mirando. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Alejandro lo que lo dijo fue el día del aniversario. Qué rico fue haber crecido con esos coros evangélicos. Jesús te está mirando. Cuidado los ojitos, lo que ven. Cuidado la manita, na. ¿Y cómo era que decía todo? Jesús te está mirando y siempre la verdad. Mira, hermano, cuando uno es chiquito, Jesús te está mirando. Mamá, y cuando yo voy al baño, Jesús me mira así, mi amor. Pero me está viendo como igual que yo te veo como Exactamente, porque uno cuando es chiquito, tú también uno cuando es chiquito no hace esa pregunta. Mamá, y cuando yo me baño, Jesús está mirando. Sí, mi amor, Jesús te está mirando. Pero no hay nada malo. Papá, tú puedes ver cómo te está bañando. En los primeros años es traumatizante que Jesús te esté mirando. Pero lo repiten tanto que aún en las épocas, eso nos pasa mucho a los que hemos crecido en el Evangelio, en las épocas de rebeldía, cuando uno se porta mal, uno sabe que Jesús lo está mirando. Y entonces uno se porta mal y uno dice, ay Señor, yo sé que tú me viste, hermano. Eres rebelde con los padres, pero no. Exacto, tú eres rebelde con los padres, pero no con Jesús. Y uno va en su dinero y uno habla con Jesús. Y uno dice, ay Jesús, ay, habla fortaleza, pero no vuelve a hacer. Señor, yo no hablo de ti. Pero Señor, no sabes que yo te amo. Yo voy a regresar a ti, yo te lo prometo. Pero es lindo tener la conciencia de que Jesús nos está mirando, hermano. No te está viendo tu esposo, pero Jesús te está mirando. No te está viendo tu esposa, pero Jesús te está mirando. No te está viendo tu papá, pero Jesús sí te está mirando. No te está viendo tu mamá, pero Jesús te está mirando. Básico. Entonces continúa. Oye, de verdad me he pegado la ponen borrosita. Porque vergonzoso es aún hablar las cosas que hacen en secreto. Mira, Pablo sabía. Pablo no era ningún bobo, aún es vergonzoso. O sea, yo podría agarrar, Pablo lo que está diciendo, yo podría agarrar y escribirlas aquí, porque yo tengo espíritu de profecía. Es más, no les falta ser profeta para saber lo que ustedes están haciendo. O sea, ustedes son la iglesia de Efeso. En Efeso, una de las mayores iglesias, los mayores sitios hacen idolatría y hacen orgía. Yo sé lo que ustedes hacen en secreto, pero no se lo voy a decir. Porque es vergonzosísimo ponerlo aquí. O sea, esto lo van a leer dentro de 2000 años en una iglesia ya en la Asunción, por allá en un sitio, un continente que ni siquiera han descubierto. ¿Para qué les voy a poner ahí?
porque es vergonzoso que se entere lo que ustedes están haciendo en el secreto. Pablo sabía lo que Dios sabe, qué es lo que pensamos en nuestro corazón, lo que sentimos en nuestro corazón, lo que hacemos en nuestra intimidad. Hermano, Jesús te está mirando. Se resume así. Entonces dice, pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, por la luz es manifestado, porque todo es manifestado por la luz. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si vives en esa oscuridad porque o estás dormido o estás ahí echado, así que levántate, despiértate para que te alumbre Cristo. Mirad pues diligentemente cómo andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Hermano, usted sabe que los días son malos. Ahorita en Venezuela está pasando un buen día malo. Bueno, usted necesita portarse bien porque los días son malos. Y si usted se porta mal, el día malo lo alcanza. Y tú estás pariendo, estás sufriendo por plata, estás sufriendo por esto, estás sufriendo por lo otro, estás sufriendo por lo demás allá y lo demás acá. Los días son malos, entonces sea diligente. Mirad pues con diligentemente cómo andáis. Examínate todos los días lo que ves, lo que no ves, lo que escuchas, lo que no escuchas, con quién andas, con quién no andas, diligentemente. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la buena voluntad del Señor. O sea, échale coquito, papi, ponle lógica, mami. No os entreguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón. O sea, estén en adoración. No es que van todos a llegar, este es el Cristo, ¿cómo estás? Que yo predico. Y no se trata de eso, es estar en adoración permanentemente. ¿Usted está en adoración permanentemente? Así está todo el día, está haciendo su trabajo y está. Estar en adoración constantemente, eso es lo que te está llamando la palabra. Dando siempre gracias por todas las cosas a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Dóciles, aquí la palabra es sometidos los unos a los otros. Sométete. Pero aquí lo pone más bonito, sé dócil. Cuando te vayan a hablar, sé dócil. Ay, pero ¿por qué? Sé dócil. Acepta lo que te están diciendo. La docilidad es una facultad de los materiales que pueden ser moldeados. Sé dócil para que seas moldeado por la mano de Dios. Pongas obtuso, no te pongas terco, no te pongas a pelear con la iglesia y con tu líder. Sé dócil. Siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. O sea, piensa en las consecuencias de tus actos. Eso es el temor. Porque tú no te lanzas aquí, porque ya tú sabes lo que te va a pasar si tú te lanzas de cabeza. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Eso se llama temor. Conocer lo que pasaría, lo malo que va a pasar si tú haces tal cosa. Entonces, ten temor de Cristo. Piensa en las consecuencias que vas a traer a tu vida si haces lo que haces. Las esposas a sus propios esposos, como el Señor, como al Señor. Bueno, ¿y qué pasa? Nos mandan a callar y nos mandan porque somos mujeres. La Biblia dice, mujeres someteos a vuestros maridos, como mi marido no está. Las mujeres, ustedes se regalo, ustedes sometidos a sus maridos. Las demás nos sometemos los unos a los otros. Y aún las parejas se someten las unas a las otras. No vengo una hermana a decirte, mira tal cosa, no te fijes en el cómo me lo dijo, fíjate qué es lo que te está diciendo de fondo que tú tienes que cambiar. Ahí es donde está la docilidad. No es, ay sí, hermano, ¿y quién fue el que lo dijo? No, hermano, no matas al mensajero porque es Dios. Amén. Entonces continúa, porque aquí uno dice, ay, bueno, pero es que es la iglesia, o sea, ellos pueden equivocarse en su sentir, pueden equivocarse en su
¿qué se llama esto? En su percepción pueden tener un espíritu, es que yo he visto a Teddy, ella me tiene como bronca, cuando ella me mira así con esos lentes, así como, tú agarras la bajadita. Y yo siento como que este mundo está como contaminado. Me tiene rabia, me tiene envidia. Porque así es como ustedes piensan. Tengo años conociéndolo a cada uno de ustedes, yo sé, unas y unos. Claro, lo dice porque está allá, tranquilo, tranquilazo. Ven la forma, el cómo, pero no ven el contenido. Pero hay algo más grande que eso, hermano. Hay algo más grande del hecho de que la iglesia te esté mirando. Porque en Hebreos 12, del 14 al 25, entendí algo, y dice así: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Hay dos cosas que hay que perseguir: la paz con todos y la santidad. Ay, pero es que yo soy santo. Ajá, si eres santo vas a tener paz con tus hermanos. Si no tienes paz, no estás en santo. Y si no estás santo, no tienes paz con tus hermanos. Seguid la paz con los otros y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y continúa: vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Queridos sábados cooperantes de este régimen, tienen permiso de vigilarse algunos a los otros. Y nosotros los vigilamos. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, porque cuando uno no lo ve a usted y usted está cometiendo un error, usted se priva de la gracia de Dios. Y usted sabe que es la gracia de Dios el favor que usted necesita para cuando usted esté en problemas. Si usted no goza de ese favor, cuando esté en problemas, se va a quedar en problemado, va a vivir en problemado. ¿Y por qué, Señor? No, chamo, porque estás privado de la gracia, estás privado del favor. Porque algo estás haciendo y alguien no está avisando. Entonces ya deje de mirar a su hermano como el bocón o el sapo, porque su hermano forma parte de algo mucho más grande. Vamos a seguir buscando qué es. No sea que brotando una raíz de amargura. En el argot evangélico lo llaman brotando un ñame, una yuca amarga. Pero resulta que cuando fui a buscar raíz de amargura, la palabra usada para amargura es espíritu resentido. Usted sabe por qué usted a veces tiene raíces de amargura contra su hermano, porque usted está resentido. Usted tiene resentimiento. Así que cuídese de la raíz de resentimiento. Si le choca que lo mire, porque usted tiene una raíz de resentimiento allá adentro. Y usted sabe lo que hacen los resentidos. Lo estamos viviendo en Venezuela, ¿verdad? Eso es un desastre, hermano. El resentimiento es un desastre, destruye a un país. ¿Cuánto más no va a destruir una iglesia? Entonces continúa. No sea que brotando alguna raíz de amargura, alguna raíz de resentimiento, os perturbe y por ella muchos se han contaminado, porque el resentido comienza a hablar. Mira, hermano, usted sabe por qué yo estoy predicando esto, porque yo le dije, estábamos Alejandro y yo, esta semana ha sido muy difícil para nosotros en todos los sentidos, porque hasta en Babilonia estábamos nosotros tres así peleando con una cantidad de zombies dando palo parejo. Después pasa lo de nuestro obispo, lo de papá. Y estábamos así: ¿quién predica tú? ¿Quién predica yo? ¿Quién predica tú? ¿Quién predica yo? Así que echa la monedita, algo así. Y yo le digo a Alejandro, porque Alejandro me dice: yo ya ministré bastante el martes ahí con el Instituto Bíblico. Yo le digo: dale, yo predico, porque yo tengo algo que decir. Porque me he dado cuenta, y disculpen que hable como pastor, pero es que esto es una palabra pastoral, que cada vez se me repite más. Los discipuladores vienen a mí y cada vez me repiten más esta frase. Bueno, y digo, es que la iglesia mira mucho, es que la iglesia me está mirando, es que la iglesia vive mirándolo a uno. Y yo me quedé ya con la frasecita aquí,
porque ha sido entre jóvenes, entre medianos y entre el liderazgo. Es que la iglesia mira mucho. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si no le gusta, está la puerta y váyase a su vida y haga sus cosas en su oscuridad. Pero no se vuelva a acercar a la luz, porque cada que se acerca a la luz, sus obras van a ser descubiertas y reprimidas. Entonces, como ya veo que se están contaminando, y no es que hablen entre ustedes, sino que esa raíz está comenzando a moverse espiritualmente, yo hoy la voy a cortar en el nombre del Señor Jesucristo por medio de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que estoy haciendo hoy. Estoy agarrando unas cuantas ovejitas y le estoy dando para que se me pongan otra vez en el redil. Y el oso que anda por ahí lo estoy matando por la palabra de Dios. Amén. Entonces, que no haya ningún fornicario profano como Esaú, que por una comida vendió su progenitura, porque sabéis que aún cuando después deseaba heredar la bendición fue rechazado, porque no halló lugar para el arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Aquí está hablando de Pablo, hermano, ten cuidado, porque después cuando te viene la prueba y pierdes las cosas, no estás solicitándola con lágrimas y no lo tienes. Porque cuando tenías que hacerlo bueno no lo hiciste y perdiste el favor. Entonces ahora sí estás corriendo y ahí estás. ¿Y por qué Dios no me contesta rápido? Hermano, porque en el momento buscar a Jehová cuando pueda ser hallado. Porque en el momento que tenías no lo hiciste, ahora te toca, bueno, nada. Usted sembró caraotas negras, cómase sus caraotas negras y comienza a sembrar sus caraoticas rojas. Así. Porque no habéis acercado a un monte palpable. Un monte es un sitio alto, pero todo sitio alto comienza desde abajo. ¿Usted sabe lo que es esto? El primer peldaño del monte de Sión. Ay, no, allá nos vemos en la Nueva Jerusalén, nos vemos a otra iglesia. Allá nos veremos. Hermano, cualquier iglesia que usted vaya, ese es el montecito allá abajo. Este es el escalón para subir al monte de Sión. Para llegar a la cima del monte de Sión, usted tiene que comenzar por abajo, que es la iglesia. Y dice así: porque no habéis acercado a un monte palpable, que había fuego, ni a la tiniebla, ni a denso nubarrón, ni a torbellino, ni al estrépito de las trompetas, ni al estruendo de las palabras, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, porque no soportaban lo que se les ordenaba. ¿Ustedes saben cuál es el problema del pueblo de Israel? No eran los fuegos, los relámpagos, el fuego cada día, todo eso, las trompetas, no. Miren lo que dice Pablo: porque no soportaban lo que se les ordenaba. Eso era todo lo que tenía el pueblo de Israel. Chévere el fuego, las luces, ¿cuánto nos gustan las luces, las trompetas, que Dios te hace todo? La espada que cae, wow, cuando te busco, Dios, yo quiero que aparezca esa cosa sobrenatural. Todo nos gusta lo sobrenatural, lo que no nos gusta es lo que se nos ordena. ¿Y qué era lo que se les ordenaba? Aún si una bestia toca el monte, será apedreada. ¿Sabes lo que Dios ordena? Tus fuerzas animalitas las acabas ya. Tu vida animal acaba con eso. Eso es lo que Dios te ordena. A resumidas cuentas de la disciplina de Dios en tu vida es que tú acabes con tu nivel animal, tus pasiones desordenadas. Dios no quiere eso. Y si no te acercas es porque no soportas esa orden. Porque todo al final, sea que lo haya dicho como lo haya dicho, o que se haya pelado en una tilde y no lo haya dicho, porque cada quien le pone su personalidad a lo que dice. La cosa es que está evidenciando una fuerza animal en ti que tiene que ser desarraigada. Y si te causa problemas es porque entonces no soportas la orden que te están diciendo. Entonces continúa. Y tan terrible era lo que
se veía que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ahora viene lo bueno. Sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. ¿Saben que aquí la frase monte de Sión es al montaje, que en griego es al ágora? Porque no te habéis acercado al Guayamurí, sino que te acercaste al ágora. Al ágora griego, a la plaza central, donde se discuten las cosas políticas, administrativas, sociales, judiciales. Aquí es donde se resuelven las cosas de tu vida. ¿Tú quieres que tu dinero fluya? Aquí. Aquí. Acércate. Y la gente se va a dar cuenta de lo que estás viviendo o no estás viviendo. Y te van a reprender. Y cuando te reprenden y tú cambias eso, entonces el ágora dirá: bueno, que le den su platica. El hombre ya está listo, la mujer ya está lista. Denle su platica. ¿Te has acercado al ágora? Ay, pero aquí son puros humanos. Vamos para ese. Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a las miriadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. Eso somos nosotros. Desde el principio, aquí estamos primogénitos. Y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Amén. Están inscritos en los cielos. Estos son los primeritos. Aquí estamos los primeros dentro de esa escala piramidal. A Dios. Por medio de tus hermanos, ¿sabes a quién te acerca? Repítalo conmigo. A Dios. ¿A quién se acerca? A Dios. Qué bueno. Juez de todos. Y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Usted sabe que en este momento que nosotros estamos aquí, estamos en el ágora. Me están dando el derecho de palabra a mí, uy. Pero aquí donde usted está Dios. Y están los espíritus de los justos hechos perfectos. Usted no lo ve, pero ellos sí lo ven a ustedes. Ellos están ahí arriba viendo su vida. Los espíritus de aquellos justos que estuvieron en la tierra, que fueron pasados por el proceso que usted está pasando, los están viendo. Están ahí. Hay algo mucho más grande de la iglesia que está mirando. No, hermano Jesús te está mirando y está acompañado. Hay una cantidad así de gente pegada en vidrio. Y a Jesús, mediador del nuevo pacto. Ella está a Jesús intentando defenderlo. Gracias a Dios tenemos a Jesús. Porque los espíritus de los justos hechos perfectos están diciendo: pero yo también pasé por eso, ¿cuál es el estrés? Ay, pero es que no le alcanza la gasolina. ¿Y a mí qué? A mí me cortaron por la mitad cuando estaba metiendo un árbol huyendo de uno de los reyes, esos locos que tú montaste allá en Jerusalén. Y a mí, que me pusieron en una cosa llamada potro y me tiraron por todos los brazos y se están quejando porque no tiene gasolina. Porque así se ve desde arriba. Nos ven como perritos. Como cuando usted ve un perro que se está peleando: caramba, pero yo te voy a dar la comida. Y ¿verdad? Así nos ven desde arriba. Y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del procedimiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos. Hermano, y esto es solo un acercamiento, porque dice: os habéis acercado. O sea, no es que estáis. Cuando nosotros estamos aquí sentaditos escuchando la palabra, nos estamos acercando, estamos cerca, pero no estamos en el sitio donde se decide, donde se habla, donde se discute. Mira, hermano, Jesús le dijo a la iglesia: a quien retuviere sus pecados le serán retenidos, y a quien se los libere le serán liberados. La iglesia tiene el poder de eso. Si un hermano no te dice, porque tú te molestas, porque te está mirando, y no lo dice y se queda callado, eso sube al cielo.
porque ese hermano tiene a Cristo en su corazón. Y eso sube a ese cielo. Y aunque la iglesia entera se calle, no quiere decir que eso no suba. No quiere decir que eso no se discuta. No quiere decir que eso se entable una conversación específica para tratar tu tema. Entonces, Hebreos 12, 1 al 6 dice: por lo cual también nosotros, teniendo alrededor una tan grande nube de testigos, esta palabra no es testigo, esta palabra es mártires. ¿Usted sabe lo que tenemos alrededor? Una gran nube de mártires. Gente que ha sufrido por causa del Evangelio. Gente que ha vivido lo que usted cree que está viviendo. Gente que ha entregado su vida, y esa es la gente que lo está juzgando a usted y a mí. Esa es la gente que está discutiendo su caso. Isaías, el profeta del cerrado. Ajá, Isaías el profeta era cerrado. Jesús el crucificado. Pedro el crucificado boca abajo. Juan el quemado. Pablo el decapitado. Esteban el apedrado. Y la cantidad de mártires que hay, esos son la gran nube de testigos que usted lo está viendo. Hasta cuando va para el baño, hermano. Cuando usted hace el amor con su esposa o con su esposo, Dios lo está mirando. ¿Cómo lo hace y cómo no lo hace? Sí, entérese. Por eso dicen, vayan al techo sin mancilla, porque los están mirando. Aunque su esposa no esté al lado, Dios lo está mirando. Y no solamente él, una tan grande nube de testigos. ¡Ay, es que yo no la quiero a ella! Creo que era Oseas, tampoco lo quería. A Oseas le dijo que se casara con una prostituta. ¿Era Oseas? Sí. Con una prostituta. Y ese hombre era un sacerdote. Se había consagrado a Jehová. ¿Y qué es lo que te casas? Que te casas. Señor, tú dijiste que te cases de manera. Porque a través de eso te voy a usar. Pero es mi vida y a mí que me importa, tu vida es mía. Yo te la di, yo te la quito. Así que o me la das por la buena o te la quito y te vienes para acá arriba. Y te quedas debajito del altar. Así es Dios. Entonces, teniendo esta gran nube de testigos, de mártires, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermano, esta palabra es importante, nos asedia. Usted sabe lo que es un asedio, cuando una ciudad es sitiada así, se le pone alrededor todo un ejército enemigo para destruirla. Nadie le está diciendo que el pecado está dentro para que usted se sienta bien. Nadie le está diciendo eso, pero sí le estamos diciendo, el pecado te está acechando, te está buscando, papacito. Te tiene rodeadito. Usted va al mercado y el pecado está ahí. Usted puede estar caminando y pasó el tipo bonito y usted. Y el pecado está ahí y usted pecó. Usted puede estar en su casa, metido ahí en el Señor. No, yo no salgo. ¿Yo qué? Yo no salgo. A ver, ¿cuál es la última vez? Ay, chico. Bueno, el pecado está en todos lados. Donde usted vaya, el pecado está ahí. El pecado está... Este mundo está lleno de pecado. La cosa es que tú te mantengas sin mancha del mundo. Pero el pecado te asedia. Diga, el pecado me asedia. Me debo desprender de él. Corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Puesto los ojos en quién? En Jesús. ¿En quién va a poner los ojos? En Jesús. No es la iglesia que lo está mirando. Porque cuando usted lo corrige, usted dice, ¿y quién fue? Hermano, en serio, ¿estás viendo eso? Pon los ojos en Jesús. Jesús te está hablando, Jesús te está reprendiendo, Jesús te está diciendo algo en específico en tu vida que tienes que cambiar para que abunde el favor. Y vas a poner tus ojos en quién lo dijo, y cómo lo dijo, y cuándo lo dijo, y a quién se lo dijo. En serio. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. ¿Por qué soportó la cruz? Por el gozo puesto. ¿Por el gozo puesto? Ay, hermano, ¿te lee la Biblia? Por el gozo puesto. Ay, es que yo
Adelante está la bendición. Mire la bendición y soporte el trayecto. Vea la recta final. Usted no ve a los maratonistas corriendo así. Usted lo ve enfocado. Porque el día que mire para otro lado, ese día se va a chocar con otro, que se va a chocar con otro, que se va a chocar con otro, y ahí vemos las tragedias que a veces ocurren en las competencias de ciclismo y todas esas cosas. Que hasta muertos ha habido. ¿Por qué? Porque alguien volteó a ver quién me está mirando. Y despreciando el oprobio. Miren, aquí la palabra despreciar el oprobio es catafroneo. ¿En qué andas tú aquí catafroneando? Estoy un catafroneo. ¿Qué es eso de despreciando el oprobio? Hermano, usted tiene que vivir un catafroneo. Despreciando el oprobio. Miren lo que es la palabra catafroneo. Lo escribí tal cual como lo encontré. Regular el comportamiento a partir de una mentalidad interna que mira desde una perspectiva más alta. El oprobio es el sentimiento de vergüenza. Cuando a ti te dicen algo que tú sientes esa vergüenza, ¿verdad? Se me descubrieron. Bueno, no, yo lo quería decir, pero todavía estaba luchando ahí para confesar la mentira, te descubrieron. Ese sentimiento de vergüenza que te da, tú tienes que regularlo. Y míralo y afronta ese sentimiento desde otro punto de vista, desde más alto. Ok, está bien, sí, esto es lo que Dios me está mostrando. Dale. Desprecia el oprobio. ¿Cómo? No es que, ay, bueno, sí, no me importa la vergüenza. No, sí, te avergonzó, te da vergüenza que alguien venga y te diga las cosas que tú deberías estar practicando, que descubra lo que tú estás haciendo. Obviamente va a causar vergüenza, somos humanos, pero eso, canalízalo y míralo desde otro punto de vista. Olvídate del momento incómodo y comienza a pensar y a mirar desde adentro lo que Dios te está mostrando. Sube el espíritu y míralo desde arriba. Ay, sí, es verdad, Señor, tengo que corregir mi mirada. Sí, Señor, yo tengo que dejar de estar abrazando a esa muchacha porque se me van a pegar esas pasiones. Ay, sí, Dios, tengo que hacer tal cosa. Ay, sí, Dios, desde arriba. No, mira, que me estoy yendo para el desfiladero, chico. Si es verdad, me sacaron del problema de la violencia de género. Uy, chule. Si hombre me iba a matar ya. Menos mal que me salí aquí. Sé que es fastidioso este tema, a mí me dio fastidio. Sigue en el versículo 3, considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis en vuestro ánimo desanimándonos, porque aún no resististeis hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Yo a ninguno de ustedes los he visto. Ay, a mí estoy muriéndome porque estoy luchando contra el pecado, que me serie. Bueno, yo lo veo felices. Que más bien cuando uno le dice, deja ese pecado, no, pero ¿por qué? ¿Quién me está mirando? ¿Qué te dijo? ¿Qué fue? Todavía no has soportado hasta la sangre pelear contra tu pecado. El único que combatió el pecado hasta la sangre fue el Señor Jesucristo, murió en la cruz, en una muerte cruenta. Si no, vaya y véanse la pasión de Cristo, para que usted sepa lo que es combatir el pecado hasta la sangre. Y después me dice, por esa comparación, si usted ha peleado así contra el pecado en su vida, compárese con ese mártir que lo está viendo desde allá arriba. Y después me dice, es que estoy luchando. El que lucha de todo se abstiene, dice Pablo. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirijo, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Aquí la palabra original es formación. Hijo mío, no tengas en poco la formación del Señor. Dios nos está formando. Ay, pero ¿por qué? Si yo ya pasé por esa formación y a mí Manuel me discipuló, Alejandro, Samantha, dice, todo el mundo me discipuló aquí, igual me sigue discipulando por toda la vida. Hermano, cuando usted era niño, usted pecaba como niño. Cuando usted fue joven, usted pecó como joven. Yo me acuerdo. Pecamos como jóvenes. Cuando somos adultos, pecamos como adultos. Cuando somos
somos padres, pecamos como padres. Cuando vamos entrando a la crisis de los 40, es cuando más pecamos, como la crisis de los 40. Cuando estamos viejitos, seguimos pecando en la época de viejito. Porque cada parte de tu naturaleza pecaminosa va a ir saliendo en el momento preciso de tu vida. Porque tú cuando eras chiquito no eras que requiere, tú eres que requiere cuando estás viejo. Si tú no tomas victoria de jovencito con tu que requiere, cuando seas viejito, hay viejitos que no ni les entiende lo que te... Yo conocí a un señor en Arboleda, que nosotros fuimos cuando compramos ese terreno en Pampatán. Y el viejito así. Ya sé. Yo conocí a un viejito en la Arboleda, que el viejito de toda la nariz. Y entonces nosotros venimos y le decimos, pero señores, pero van a firmar los papeles. Ay, viejito, usted no sabe nada. Sus hijos míos, así donde usted me ve, aquí sentado. Esos hijos a mí me obedecen. Y salió el muchacho, mira, mi mamá, váyate para allá que yo estoy haciendo negocio cuando yo era... Y el muchacho fue y se metió. Y no era un muchacho, era un señor como de 50 y pico de años. Y se metió. ¿Ves lo que yo te dije? Mano, el pecado siempre te va a acompañar en las etapas de tu vida. Así que no menosprecies la formación del Señor, porque el Señor te está formando. Casadas, casados, si todavía están pasando por un proceso de formación, déjense que los formen. Porque usted no es perfecto. Y eso lo sabe su marido y su marida. Entonces déjense formar. Papás. No, pero porque se meten en la educación de mis hijos, porque tú todavía no sabes ser papá, tú estás aprendiendo con tu muchacho. No, pero yo soy un buen papá. ¿Y quién lo ha dicho? Tu chamo de 5 años. Tu chamo de 5 años lo que va a hacer es lo que tú le digas. Soy un buen papá porque me obedece, te obedece. Te obedece por terror y te obedece porque entiende lo que tú le estás diciendo. Que te obedezca no quiere decir que sea un buen papá. Yo conozco niños que obedecen por terror. Yo fui una niña que obedecía por terror. No tenía un carrizo, pero yo tenía terror. Entonces, déjense formar. No te desanimes cuando seas reprendido por él. En el interlineal dice así: hijo de mí, no consideres ligeramente la formación, ni débil seas cuando seas reprobado por mí. Porque cuando te reprenden, ¿por qué fuiste reprobado? En esa área. Sí, Señor. Esa es la palabra original. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Repita conmigo. El Señor al que ama, disciplina y azota. Sabemos ya lo que es la disciplina, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es la disciplina? Formación. Repita conmigo. La disciplina es formación. Entonces, Dios al que ama, forma y azota, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el azote. Azotar. En griego aquí es mastigó. No es que te mastica, es mastigó. ¿Qué significa mastigo? Flagelar con látigo a una víctima amarrada a un poste o a alguna otra estructura. Dios al que ama te forma, si no te amarra a un poste y te da latigazo. ¿Qué es eso? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, permanecer bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijo. Por eso Pablo dice, permanezcan en la disciplina, o sea, déjense formar, que no los azoten, no quieran que los azoten, porque saben, Nabucodonosor fue azotado, ¿sabía eso? Nabucodonosor fue azotado. Se los leo. Daniel 4 del 13 al 17. Yo miraba en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi lecho, cuando he aquí un guardián santo, un vigilante,
descendía de los cielos y clamando a gran voz dijo así: cortad el árbol y quitadle sus ramas, sacudid su follaje y derramad sus frutos, y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de las ramas. Viene un vigilante, baja y dice: corten el árbol, derramen sus frutos, pero agarren y sacúdalo para que las bestias que están debajo se vayan y las aves que están en sus ramas se vayan. Dios manda sacudir tu vida. Usted sabe cuando dice Dios está remeciendo la mata, Dios está anunciando algo. Yo no sé, hermanos, yo no sé qué es lo que está pasando en sus vidas, y yo no quiero ser de esos pastores que dicen: dice el Señor, Dios me mostró. Yo no quiero ser esa clase de pastor, pero si es necesario, Dios me convertirá en eso. Pero lo que sí sé es que Dios sacude el árbol para que las bestias, las pasiones que están debajo de ti se vayan. Y todas las aves que están en tu rama, es decir, toda esa cantidad de demonios que están a tu alrededor asediándote, se larguen. Tú ves cómo tú huyes de eso. Y dice: pero dejad el tronco y sus raíces en la tierra, ligados con ligaduras de hierro y bronce entre la hierba. Ese es el asunto. Te amarran a la tierra, te amarran a ese poste. ¿Con qué ligaduras? De hierro y de bronce, hermano. Todo el tiempo pelea y contienda a tu alrededor. Dios mío, es que estoy luchando contra una cantidad de cosas al mismo tiempo. Peleo con esto, y estoy peleando con la gasolina, estoy peleando con la comida, estoy peleando con el pasaje, estoy peleando con el perro, estoy peleando con lo otro, estoy peleando con lo otro, y todo el tiempo en un quebrantamiento, hermano. Si usted está pasando con eso, identifíquese e identifique lo que está causando eso. Se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo, exhortándolos de todo corazón, porque está amarrado con ligadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, y con el rocío de los cielos se ha bañado. No te dan agua, te dan rocío. Y con las bestias comparta la hierba de la tierra. Sea cambiada su mente de hombre y dese el instinto de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. Es decir, que eso no se va a terminar hasta que llegue a su plenitud. La sentencia, y aquí es donde viene, la sentencia es por decreto de los guardianes. La palabra aquí es veladores o vigilantes. Y la decisión por la palabra de los santos. Aquí hay dos cosas. La sentencia es por el decreto de los vigilantes. Y segundo, la decisión por la palabra de los santos. Aquí en el hebreo original dice: el decreto es la respuesta de los vigilantes y la demanda por los dichos y testimonios de los santos. Usted sabe que cuando entre nosotros, en nuestro corazón, decimos: oye, el hermano, aunque no lo diga alguien, oye, el hermano está haciendo tal cosa, Señor, no se lo digo, Padre, pero eso es un testimonio que sube y se convierte en una demanda. Usted es demandado por su mal comportamiento. Y entonces los vigilantes, toda esa gran nube de testigos, se sientan y decretan, mandan respuesta, y es un decreto. Y ese decreto llega hasta esto. Usted ve hasta dónde llega la demanda que usted tiene en su contra allá arriba. Usted ve, yo no lo veo, usted lo ve. Está el testimonio de nosotros aquí en la tierra y está el testimonio de los cielos. Ellos se reúnen y decretan y mandan sentencia. Los que son abogados lo entenderán mejor que yo. Entonces, Apocalipsis 3, 1, del 1 al 6, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. ¿Sabes? Dios conoce nuestras obras. Yo no las conozco, Alejandro no las conoce, pero Dios sí está conociendo tus obras. Dios sí las está viendo. Dios conoce tus obras. Sé vigilante y consolida las otras cosas que están
a punto de morir. Hermano, no es que usted tenga amarrado ese chivo allí al altar, es que usted tiene que matarlo. Usted tiene que acabar con eso que está en su vida asediándolo. ¿Qué es eso que no he terminado de tomar victoria? Y tome victoria en eso. Sea vigilante. Porque no he hallado tus obras perfectas. Fíjense que dice, no he hallado tus obras buenas o que son malas. No, es que no están perfectas. Están bien, pero pueden estar mejor. Dios quiere que tus obras, lo que tú estás haciendo, eso que tú haces en las comunidades, eso que tú haces por el reino, sea perfecto. Y la única forma de que sea perfecto es que no haya maldad. Porque Satanás fue perfecto hasta que se halló en él maldad. Tus obras, lo que tú estás haciendo hoy día, va a ser perfecto cuando en ti no haya maldad. Entonces consolida las cosas que están por morir. Es un llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana. ¿Qué tienes que aún no has puesto y que aún no has crucificado en esa cruz? Inmolado en ese altar. Termina de hacerlo, termina de consumarlo. Para que tus obras sean perfectas, para que todo eso que tú haces por Dios sea perfecto delante de Él. Amén. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído y guarda. O sea, tú no eres una persona ignorante, le están hablando a alguien que sabe. Ustedes saben, ustedes han oído, ustedes han recibido, guárdenlo y arrepiéntanse. Pues si no velas, llegaré como ladrón. Y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. ¿Usted sabe lo que hace el ladrón cuando llega? ¿Qué hace el ladrón cuando llega? ¿Qué hace el ladrón cuando llega? Robar. Porque aún lo que tengas te será quitado. Vela, vigila. Ya, Señor, porque si no vas a venir y de repente no me voy a dar cuenta, no voy a tener nada, no voy a tener ministerio, no voy a tener pastorado, no voy a tener niños, no voy a tener real, no voy a tener nada, voy a tener que irme al país porque no tengo nada. Ay, bueno, me debería irme ya, pues ya no tengo nada. Entonces mosca, porque vino el Señor y no te diste cuenta. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado su vestidura. ¿Usted sabe lo que pasaba en Sardis? En Sardis se teñían telas. Allí era donde enviaban las telas para ser teñidas, porque eran los mejores teñidores de tela. Por eso la alusión. Resulta que Sardis estaba en un monte. Es más, estaba al pie del monte Tolomón. Allí. Esa es la iglesia. Aquí está, al pie del monte de Sión. Pero como estaban allí, no estaban muy seguros. Yo creía que ahí nadie da, porque nosotros estamos aquí en un lugar alto, nosotros nada nos toca, nada nos daña. Y 3 veces los agarraron de sorpresa y 3 veces los destruyeron. Lo agarró Ciro, el persa, los griegos y los romanos. Por eso que Juan les dice, mosca, porque te agarran por sorpresa, te agarran como ladrón y se roban todas tus cosas. Porque eso fue lo que hicieron. Ciro llegó y se llevó todo el oro porque producían oro. Allí era donde se acuñaban las monedas de oro. En la iglesia es donde se produce la divinidad y la manifestación de Dios para la tierra. En ti se produce la divinidad de Dios, la manifestación de Dios. Entonces vela para que eso no te lo robe el diablo. No se robe tu visitación, no se robe tus momentos con Él. No se robe esos momentos de visitación que tú tienes en tu vida. Es fácil robártelo. No lo permitas y no manches tus telas. No manches tus vestiduras. No caigas en el nivel de Sardis donde se manchan tus vestiduras con simples pecados. No veas lo que no tienes que ver. No escuches lo que no tienes que escuchar. No participes de lo que no tienes que participar. No hables de lo que no tienes que hablar. No seas necio, no seas necia. Vigila y consolida las cosas que están por morir. Termina de matar eso. Ay, que yo todavía lo que pasa es que me falta mi sanidad interior. Mientras llega, mátelo. Que yo todavía estoy luchando. Mire, a esta altura de la vida, como pastor, usted no tiene por qué estar luchando con el pecado. Usted tiene que estar manifestando a Dios.
El que vence, ajá, y dice, pero tiene unos pocos nombres de Sardis. Aquí hay algo bonito, hermano. Usted tiene en su vida cosas lindas, cosas que aún no han manchado sus vestiduras y andan y andarán conmigo de blanco porque son dignos. Hay áreas en tu vida que están dignas. Dios lo reconoce. Hay áreas en tu vida que no han sido manchadas. Trabaja con las otras. Y vigila que esas partes que están limpias no se vuelvan a ensuciar. Al que vence así, se vestirá con vestiduras blancas y jamás borraré su nombre del rollo de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Tóquese el oído. Tóquese. ¿Lo tiene? Entonces está escuchando. Y para cerrar, promesa para aquellos que vigilan. Lucas, no me Lucas 2, del 8 al 20, dice así. Y en aquella misma región habían pastores posando en campo abierto, vigilando en las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y en aquel momento estaban los pastores vigilando. Qué lindo que te encuentren vigilando. Y Jesús lo dijo, quiero encontrarlos como vigilando. Vigilen sus vidas y vigilen que nadie pierda la gracia. Y dice, y se le apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó. ¿Quiénes estaban rodeados por la gloria del Señor al principio? Adán y Eva. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, pues he aquí os anuncio la buena noticia de gran gozo que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ustedes saben quiénes son los primeros que reciben la visitación de Dios. Los pastores. Porque si nos mantiene, porque la actitud del pastor es ser vigilante de sí mismo y de los demás. Hermanos, seamos vigilantes porque la promesa es que Dios nos va a visitar a nosotros de primero. Amén. Digan amén. Amén. Todo el que está en liderazgo, jóvenes, sean vigilantes de su vida y vigilantes de los demás. ¿Y saben cuál es la promesa? Dios se aparecerá a ustedes primero. Y esto será por señal. Hallaréis a un niñito envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Sabe cuál es la primera señal? Que Jesucristo está entre nosotros, que somos unos pañales, viviendo en circunstancias de pesebre. Esto es un pañal que se mancha, que se ensucia, que tiene que ser renovado, que tiene que ser cambiado. Rodeado del mundo, asediado por el pecado, pesebre, con la vaca, la burra, el buey, todo el mundo. Pero allí, en esa condición que nosotros tenemos, ¿sabe quién está? Jesús, el Salvador. Amén. Y entonces dice, aplausos. Y repentinamente, junto con aquel ángel, apareció una multitud del ejército celestial alabando a Dios. Ahí ustedes saben quiénes se hicieron presentes, la gran nube de testigos. Aquí no está hablando de ángeles, aquí está hablando del ejército de Dios. La gran nube de testigos. Miren, de parte de Dios les digo, van a comenzar a sentir el cielo en la tierra. Amén. Amén. Diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres de su elección. ¿Usted quiere cambiar el decreto de los vigilantes? Vigile usted. Vigile su rebaño. Vigílese usted mismo. Vigile a sus hermanos. Y entonces el decreto de arriba será cambiado y va a decir, paz en la tierra a los hombres de su elección. Descanso. No más batallas, Señor. En medio de la lucha, que sea la batalla por conquistar, no la batalla por mi vida. No la batalla por la circunstancia, por ganarle a las circunstancias. Y aconteció que cuando los ángeles partieron de ellos al cielo, los pastores decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos este evento que ha pasado, que nos manifestó el Señor.
Y apresurándose fueron y hallaron tanto a María como a José y al niñito acostado en el pesebre. Y después de verlo manifestaron lo que les fue dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas dichas a los pastores. Y María guardaba todas estas palabras, ponderándolas en su corazón. Y los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido hecho. ¿Sabes qué es lo bello de esto, hermanos? Que si nosotros vigilamos tenemos una promesa. Regresaremos a nuestro Padre cantando, alabando, con gozo, sabiendo que vivimos y oímos y vimos las cosas que nos dijeron que iban a hacer para nosotros. Alcanzaremos las promesas y llegaremos allá con las gavillas de regreso, Señor. Sí, lo logramos, lo alcanzamos. Fue difícil, Señor, peleamos, pero aquí llegamos, Señor. Gracias porque cumpliste cada una de tus promesas. Dígale amén a Dios. Entonces, a ser vigilantes, hermano. Iglesia, tiene permiso. Mire, y mire, y mire, y mírese también. Amén. Gracias a Dios por